Bienvenidos a un video más de Reflexiones Diri. Hoy vamos a hablar de lo pequeño que somos. Pero lo pequeño que somos. Ok. Habitar un ser vivo es una experiencia pasajera. Eso es lo primero. Variable, que se va moviendo en altos y bajos. Suele estar relacionado con los ciclos emocionales, felicidad, tristeza, etc. Aparecen ahí, digamos, por así decirlo, la base o la materia prima del ser, que puede ser la especie que te tocó, que puede ser los traumas heredados que te tocó, las capacidades físicas que te tocó. Todo eso va a implicar en un estilo y una experiencia de vida. Uno dice esto y dice, pero aquí este compadre se refiere a que uno puede habitar un animal, uno puede habitar un árbol, a otro ser vivo. Primero, hay ciertos estudios de que hablan, tiene que ver esto con el estudio de experiencias cercanas a la muerte, que parece ser de que cuando las personas mueren, se ha estudiado que la materia que compone la mente, la energía, el alma, como quiera llamarlo, al igual que la energía y la materia oscura se manifiestan a través de vías secundarias como puede ser la gravedad, la conciencia se manifiesta a través de ciertas frecuencias y cierta influencia en estas dimensiones donde vivimos, que tiene que ver con, parece ser que el comportamiento es similar a la radiación. Entonces, podríamos entender que el sistema donde nosotros vivimos parece ser un sistema de frecuencias y de energía, pero por encima de eso hay muchísimas frecuencias y muchísimas energías más de otros tipos, de otra naturaleza, algo que nunca se ha descubierto, algo que no se ha investigado, no sabemos ni una wea. De hecho, la otra vez escuché a un profesor, un científico, no me acuerdo, un matemático, que decía que nosotros y el método científico solo se puede aplicar y experimentar en solo el 4% de lo que hay. El resto es... no tenemos nada de idea de qué diantres puede ser. Ahí seguramente estén los creadores de nosotros, esté algo por encima del tiempo, esté el ser mismo. No tengo idea. Hay una teoría muy interesante, la teoría del... la ley del uno, y también está la teoría del huevo, que habla de que somos básicamente Dios digregado en conciencia, en una energía, autoexperimentándose. Puede ser que al final tenemos un origen, en un momento fuimos solo algo, un gran todo, se separó y ahora se convirtió en materia, tomó forma, nos experimentamos, interactuamos con nosotros mismos. Esto es Dios. Cuando veo a otra persona, también es Dios. Yo soy Dios, tú eres Dios, el celular también es Dios, solo que algunas de estas formas y racionalizaciones que tomaron la energía primigenia se separó en personas, en especies, en objetos, algunos con vida, otros sin vida. Y el ser humano es un ser muy distinto al resto de seres, porque desarrolló la racionalización a través de la evolución de millones de años de evolución, lo que nos permite ser conscientes de que somos conscientes. El auto self, la metacognición, como se le quiera llamar, hay varios nombres, esto es muy complejo y muy técnico, intento no perderme. Entonces, y si vamos a nosotros mismos, el consciente solo explica el 5% de nuestro comportamiento y el inconsciente el 95%, o sea, no sabemos nada. El saber es algo que está en ese pequeño porcentaje de consciente, muy poco. Entonces, cuando en el video digo que somos nada o que somos muy poco, es que básicamente la experiencia humana y seguramente también animal es una energía que cuando sucede la especie, cuando se junta el óvulo con el espermatozoide, se genera una nueva especie y se empieza a desarrollar estructuralmente ese feto. Una vez que alcanza cierta maduración, genera una estructura que quizás sea cerebral, quizás sea esté en las células, quizás esté en alguna parte de la columna, no tengo idea, del sistema nervioso. Se vuelve un receptáculo para que esta energía que está por encima se deposite ahí en una cantidad que active la conciencia en ese ser.
Y eso es el inicio, el nacimiento de la experiencia. Antes de eso no hay experiencia, porque no hay conciencia, ¿ok? Quizás esto va a chocar a algunas personas que estén a favor que estén en contra del aborto, pero está demostrado que se necesita un poquito de estructura para que suceda la conciencia. El espermatozoide no tiene conciencia. En la concepción, quizás en la concepción haya conciencia, pero es que si esa idea es así, entonces habría que preservar el valor de la conciencia de todas maneras. Pero cuando eso sucede, la tercera, porque te recordemos, tenemos la información de la madre y la información del padre, se genera una nueva información. Quizás en esa nueva información ya se la estructura suficiente para que se deposite la conciencia y se active la experiencia humana. Pero es que eso sería bastante en contra de la evidencia que demuestra de que se necesita al menos sistema nervioso, se necesita al menos un poco de cerebro, y eso no está en la concepción, ¿ok? Entonces yo por eso no estoy muy a favor de esa idea, pero viéndolo desde un punto de vista bien científico. Y ustedes saben que a mí la ciencia me gusta, me encanta, pero hay ciertas cosas en las que no, pero creo que en esto tiene algo que decir. Así que tienes conciencia, sin embargo, esa conciencia está involucrada en todo el cuerpo, en el cerebro, etc. Pero te permite controlar tan poco de lo que te tocó habitar. En mi caso me tocó habitar un ser humano, yo vivo en Chile, esto es lo que me tocó, digamos, esa energía se depositó en el receptáculo que fue el producto de la relación carnal de mi madre y mi padre, y eso generó un receptáculo para que esta materia, similar a la radiación parece ser, se deposite y activó, y después crecí, pasaron los años y aquí estoy, me he vuelto consciente de todo lo que ha pasado atrás, y esto es. ¿Qué implica esto? Este es el tema, este es el fucking tema. Un concepto de Camus es que la vida es absurda, de que esto es un absurdo. Yo no podría decir, oye, yo no pedí que esa energía me activara, y aquí estoy, y tengo que pagar deuda, y tengo que vivir. Entonces, ahí tú te das cuenta, esto es la gran implicancia, de que la manera en la que tú entiendas la experiencia va a definir si vas a ser feliz, si vas a ser triste, si vas a tener ese instante antes de morir vas a arrepentirte, vas a aplicar las mismas herramientas que te da la creación, la emoción, etcétera, para cuestionar la propia experiencia que tuviste gracias a la creación. Al final somos, por así decirlo, como un Uroboros que aparece en el libro. A ver, este libro de El hombre y sus símbolos es muy interesante, pero es un libro realmente que no sé si recomendaría porque necesita bastante información atrás, bastante manejo. Hay muchas cosas de este libro de las cuales no he aprendido, pero algo que sí he aprendido es que al final las contrapartes, los ciclos, la repetición, el Uroboros, la reencarnación, si se quiere ver, son conceptos, pero de los más primordiales que están en la experiencia humana, están en la creación, pero grabados. Y dentro de este vivir, al final te das cuenta que la felicidad, que es lo que uno busca, algunas personas buscan la paz, algunas personas buscan mandar a la mierda el inconsciente, como la religión es un poquito más budista. Hay algunas personas que hablan de que el origen de todo sufrimiento y de lo que hay que arrancar es el apego. Al final el apego es una forma de aferramiento muy carnal, muy nietzscheano, si se quiere ver. Entonces aparece en otra filosofía muy de apego, como puede ser el mismo sistema capitalista, que es vive tu vida embriagándote en placeres, obviamente con mesura, sin destruir el ecosistema, qué sé yo, pero entiendo que hayan personas que quieran vivir con un apego tremendo, pero un apego ni siquiera a las emociones, un apego al dinero, a lo material, que es muy distinto al apego más emocional. Por ejemplo, el amor, hay personas que dedican su vida al amor, es una forma bastante legítima,
Y hay otras personas que legítimamente, quizás supongo, enfocan su vida en el dinero y en morir con fama. Pero está demostrado que las personas, por mucho dinero que tengan o no tengan, antes de morir, cuando tienen que hacer este Ouroboros, formar parte activa de este ciclo, se dan cuenta de que muchos no hicieron lo que querían. Y parece ser que el ser humano, por mucho que uno diga que es un papel en blanco y que tiene que explorarse, mentira, tú tienes no un destino como tal, pero tú tienes que cumplir metas, avanzar en el camino espiritual. Yo creo que la vida se compone obviamente de vivir, pagar deudas del ego, de este mundo del dinero, de la fama, de conseguir a la mujer de tus sueños. Yo te compro eso, pero la felicidad es algo distinto. O sea, ni siquiera la felicidad ya como concepto se queda corto. Yo creo que la realización, el sentirte realizado, satisfecho, es una de las emociones más completas. Cuando haces lo correcto, hice lo que tenía que hacer, pero no en contra de mi voluntad, sino mi voluntad se alineó con lo que tenía que hacer. Y eso es tremendamente, pero importante. Esas son las implicancias. Vivimos en un mundo absurdo. La misión de la vida es construir una óptica en la cual puedas redirigir, reconducir lo poco que puedas el gran inconsciente, las emociones, y vivir una vida plena. O sea, al final, bueno, no necesitas saber que hay una vida más allá. Yo no te digo que no, pero da lo mismo, bueno, da lo mismo. Vive esta vida aferrándote a lo que hay, viviendo tus emociones, valorando las cosas que te gustan y sobre todo siendo guiado por esa sensación de paz que hay. Quizás sientes esa sensación de paz cuando perdonas. Entonces te vas a dar cuenta que parece ser que tiene algo pendiente, que es perdonar. Cada vez que tú piensas en algo, significa que te importa, significa que te preocupa, que hay una deuda, algo que tienes que hacer ahí. Y cuando llega un punto en el que ya no hay nada más que hacer, que es un punto obviamente conceptual, idóneo, significa que hiciste lo correcto. Ahora, el sistema nervioso y el cerebro, el comportamiento de esta especie, de lo que tú eres, automáticamente va buscando problemas que resolver, porque así esa herramienta fue la que permitió a la especie sobrevivir y lo que nos ayuda. Siempre ir viendo problemas. Hay algunos problemas de mayor prioridad y otros de menor prioridad. Por ende, yo te digo, bueno, en vez de decir siempre tengo problemas, dime, ¿son problemas graves? Y si no son problemas graves, pues relájate, weón, y ve las cosas, resoluciónalas. Pero es que siento que a veces es un poquito invalidar las emociones, pero cuando uno sobreexagera las emociones, tiene un problema. Por ejemplo, yo entiendo que estés triste porque, no sé, no pudiste ir al concierto que quisiste y que estuviste esperando un año. Qué lástima, de verdad qué pena, pero yo al menos participo en ciertos programas de rehabilitación a personas con pacientes que sufrieron amputaciones, lesiones y que algunas personas no se pueden ni mover. Entonces, que tú te consideres más infeliz que una persona realmente con capacidades reducidas o capacidades distintas, creo que es insultar a la fortuna. Compadre, está demostrado que el nivel de felicidad, aunque te pasen cosas buenas o cosas malas, siempre vuelve a regularse. Por ende, en vez de afligirte porque estás mal, o casi que episodio maníaco, sobresaltarte porque estás feliz, vive la vida con mesura, controlado y aterrizado. No es por desmerecer las emociones de las personas que la están pasando genuinamente mal, pero hay personas que de verdad la están pasando peor, personas que realmente tienen los días contados, personas que han intentado por todos los métodos salir de una situación quizás de drogadicción, y cuando veo a una persona afligirse por cosas que son de verdad tristes, me parece estupendo y te abrazo y te escucho, pero no es el fin del mundo. O sea, si, por favor, personas que sufrieron las peores aberraciones en la Edad Media, ahora mismo con los nazis en Auschwitz, los judíos, y que viven el resto de su vida con estrés postraumático, aún así antes de morir dicen hice lo correcto, fui feliz. Tú no vas a poder ser feliz con la tremenda comodidad y los tremendos privilegios que tienes, por favor. Vivimos en el siglo XXI, el capitalismo avanzó, vivimos burguesados, todo este mundo material que muchas veces yo critico. Creo que la felicidad no está ahí, pero
Creo que la felicidad está en otras cosas. Pero hay personas que en su apego desarrollan su felicidad en esa dimensión. Y a lo largo de la historia humana, este ha sido el punto más próspero que ha habido en términos de materialidad. Y tú personalmente decidiste poner en dependencia tu felicidad en esta dimensión. Y esta dimensión es la más próspera que has tenido y aún así eres mal agradecido. Yo no entiendo eso. Hay personas que aunque tengan poco o mucho son felices igual porque su felicidad depende de otras cosas. Naturalmente uno necesita dinero, pero recordemos que el dinero es un medio, no un fucking fin. Tú puedes llenarte la cabeza y el ego va a estar feliz del dinero, de la prosperidad, renegando, mintiendo, haciendo el quite ese día antes de morir, pero cuando tú te vayas a morir, y por favor, revisen los testimonios de las personas que están antes de morir, aunque hayan tenido mucha o poca plata, si no hicieron lo correcto a lo largo de su vida, el trabajo de hormiga que se llama cada día, es un malestar con el que te vas a morir. Yo creo que ese es el propósito de la vida, morir feliz, entender lo perecedero, generar una postura. Yo creo que ese es el sentido de la vida. Entendiendo todo esto te puede ayudar a generar una óptica mejor o peor. Pero al final una persona, por ejemplo, que no tenga nada de estos conocimientos en el siglo V, que vivió violencia, también esas personas fueron capaces de desarrollar una postura con muchas menos herramientas, porque ahora tenemos libros, ciencia, internet, de entender, oye, quiero dedicar mi vida al amor y me soy feliz llenando de amor al otro. ¿Por qué no tomar esa postura? ¿Por qué no hacer que tu felicidad dependa del amor y no, o del amor incondicional, que al final como que mucho no existe? Es un tema. Yo quiero hacer un video hablando del amor incondicional, a ver si existe realmente, investigarlo un poco más. Pero no sé, yo creo que es mejor. Cada uno verá que quizá a alguien le molesta lo que estoy diciendo, quizá a alguien le hace sentido, pero esa es mi idea y la quiero compartir en internet, aprovechar estos recursos que hay. Pero yo sé que el día de mañana, si a mí me vienen a buscar, me iré con ciertas deudas, pero las grandes deudas de mi vida ya las estoy saldando, algunas ya las he saldado, y eso es lo que me llena de orgullo y lo que me llena de paz. O sea, irse a dormir tranquilo es de las mejores sensaciones que pueden haber. Y creo que eso hay que perseguir. No afligirse por weá. Los problemas imaginarios. A ver, tenemos percepción y imaginación. El ser humano se compone de eso. Tú percibes ciertas cosas y la interpretación que tú le das está ligada a la imaginación. Y afligirte por la interpretación que le das a las cosas. Por eso se habla de que todo es interpretación. De que tú no puedes lastimarme. Yo no te doy emociones para que me lastimes. Al final, tú eres el protagonista de tu propia vida. El protagonista de tu película, de tu serie, de tu realidad. Tu realidad no es solo materialmente y el pasado y objetivo, no, romantízate, compadre, romantízate. Si tienes que llorar por algo bacán, pero levántate y sigue. Y por favor, sé consciente de los privilegios que tienes, porque hay personas que ni siquiera fueron capaces de cumplir los 5 años y murieron porque fueron atropellados. Es que eso a mí me parece tremendo. Ni siquiera fueron capaces de vivir la experiencia humana. Y si tú estás acá, aunque estés postrado en una cama, tienes algo a lo que aferrarte, como dijo Nietzsche. Y con eso ya tienes trabajo que hacer. Ese es mi consejo. Espero no molestar a nadie. Si alguien se molesta, ya desgraciadamente nada que hacer. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.